Hola, ¿qué tal? Soy María. Lo que te voy a contar es cualquier cosa menos sencillo. Es una historia que no me atreví a contar antes, pero por algún motivo hoy decidí sacarlo. Desde pequeños nos inculcan que las religiones son algo sagrado, perfecto, casi divino. Nos enseñan que el camino de la fe es puro, que las personas que se dedican a ello son especiales, iluminadas, que han encontrado la verdad. Pero con mi historia te darás cuenta de que, bueno, es un poco diferente. Sí, tal vez hubo momentos buenos, pero también viví los que no lo fueron tanto, y quiero ser honesta contigo. Esta historia marcó un antes y un después en mi vida. Cuando tenía 18 años, todavía era una plebecilla. Me llamaba la atención la idea de entrar a un convento porque en mi cabeza era algo lleno de romanticismo, un camino hacia una vida de propósito y espiritualidad. Pensaba que ahí encontraría respuestas, paz, algo más grande que yo misma. Y bueno, de todas las opciones que tenía, esa no sonaba tan mal, ¿verdad? Es más, en mi mente sonaba perfecto, un lugar lejos del ruido del mundo, sin preocupaciones materiales, donde todo giraba en torno a la fe. Toda la vida me había considerado una mujer con tendencias espirituales. En mi familia la religión simplemente no era una opción. Quiero decir, esto fue lo más sensato que podía hacer. La realidad cuando llegué era todo lo que esperaba. Disciplina, las actividades, por ejemplo, levantarme temprano, rezar, trabajar en comunidad, oración y silencio, etc. En realidad yo sentía que mi vida le faltaba foco y esto me estaba cayendo de perlas a decir verdad. Era una estructura que no estaba nada mal y, a serte honesto, me hacía sentir un propósito. Además éramos puras mujeres que pensaban, querían y perseguían prácticamente lo mismo que yo, eso sí con sus peculiaridades. Pero al final teníamos algo muy importante en común. Cuando entré, todo parecía confirmar mis expectativas. La rutina era clara: despertar temprano, rezar, trabajar en comunidad, más oración, más silencio. Todo estaba estructurado, todo tenía un propósito. Me sentía en un ambiente puro, rodeada de mujeres que, como yo, buscaban una conexión más profunda con Dios. Me dejé llevar, me adapté sin hacer demasiadas preguntas porque creía que era parte del proceso. Pero algo dentro de mí empezó a sentirse extraño. No sé cómo explicarlo bien, pero había una sensación de presión, algo que no terminaba de encajar. Al principio pensé que era solo mi mente resistiéndose a la disciplina, que era parte del camino que tenía que recorrer. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era solo eso. No me enseñaban a encontrar la paz, me enseñaban a callar mis pensamientos, mis dudas, mis emociones, a dejar de lado lo que yo sentía para poder ser una buena monja. Era más que una estructura, era un molde en el que debía encajar. Y eso empezó a hacerme ruido. Había reglas para todo, para hablar, para comer, para pensar. Me di cuenta de que el convento no solo te enseñaba a entregarte a Dios, sino también a reprimirte. Poco a poco, la idea del sacrificio como camino a la fe empezó a convertirse en una especie de prisión. Y lo peor es que llegué a creer que era normal, que ese vacío que sentía dentro de mí era parte del precio que debía pagar por la santidad. Pasaron los meses y comencé a notar cosas que antes no veía. Vi que muchas de las monjas mayores no eran tan felices como aparentaban. Había una tristeza en sus ojos, algo apagado, como si estuvieran ahí porque ya no tenían otra opción. Vi cómo algunas lloraban en silencio, escondidas en las sombras de los pasillos. Vi cómo otras parecían haber aceptado una vida sin preguntas, sin deseos, sin sueños propios. Pero hubo una noche en la que todo cambió. Una de esas noches que se quedan grabadas en la mente. Habíamos terminado de rezar el rosario y me quedé sola en un pasillo del convento. Era tarde, estaba oscuro y sentía una presión en el pecho que no me dejaba respirar bien. Me sentía atrapada, como si estuviera en una jaula invisible. ¿Por qué, si se suponía que estaba en un lugar de amor y fe, me sentía así?
Y fue entonces cuando apareció una monja mayor, de esas que siempre parecían tan serenas, tan llenas de calma. Se me acercó sin decir nada, pero su mirada lo decía todo. Era como si supiera exactamente lo que estaba pasando dentro de mí. Y después de unos segundos de silencio, me dijo algo que me dejó helada. Sé lo que sientes, María. Esto no es lo que te han enseñado. La fe no es sacrificio. La fe es libertad. Esas palabras me golpearon fuerte. ¿Cómo? ¿La fe no era sacrificio? ¿Cómo podía ser libertad si todo lo que había aprendido hasta ese momento me decía lo contrario? No lo entendí bien en ese instante, pero algo dentro de mí despertó. Esa frase me dejó pensando. Por primera vez me atreví a cuestionar si todo lo que estaba viviendo valía la pena. Me había convencido de que el sacrificio era el único camino hacia Dios. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si en realidad estaba alejándome más de mí misma que acercándome a Él? Fue la primera grieta en la pared que me había construido. Y créeme, lo que pasó después solo hizo que esa grieta se hiciera cada vez más grande. Esa frase me dejó la cabeza patinando. Por primera vez me cuestioné si todo lo que estaba viviendo valía la pena. Pero lo que pasó después fue aún peor. Una noche me levanté al baño y, al pasar por el pasillo, escuché sollozos. Me detuve. Provenían de una de las habitaciones. El convento era silencioso por las noches. Nadie hablaba, nadie se movía sin permiso. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo rápido. Era Isabela. Estaba en el suelo, abrazándose a sí misma, con los ojos llenos de miedo. Isabela, susurré, pero en cuanto me vio, se puso de pie como si la hubieran descubierto robando. No deberías estar aquí, dijo temblando. Su miedo me asustó más que la escena en sí. ¿Qué pasa? Insistí. Ella dudó. Se mordió los labios y miró a los lados antes de susurrar. Nos están vigilando. Mi piel se erizó. ¿Quién? Las madres superiores. Ellas castigan a las que dudan. No supe qué responder. Pensé que tal vez estaba exagerando, que el encierro le estaba afectando, pero en el fondo sentí que decía la verdad. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, con 1000 preguntas en la cabeza. ¿Qué quería decir con castigan? ¿Hasta dónde llegaba su control? Al día siguiente intenté hablar con otra de las chicas, pero su reacción fue la misma. Miedo. Nadie se atrevía a decir mucho. Solo me advertían con la mirada que me mantuviera en silencio. Pero yo ya no podía callar. Mi decisión de irme se hizo más fuerte. Sabía que no podía simplemente salir por la puerta. Todo estaba estructurado para que no quisiéramos salir. Nos hacían sentir que allá afuera nos perderíamos, que el mundo era peligroso. Pero ahora entendía que el peligro estaba dentro. Entonces empecé a planear mi salida. Sabía que cada semana llegaban proveedores con víveres. Ese era el único momento en que las puertas se abrían. Solo tenía una oportunidad. Esa noche empaqué lo poco que tenía. Sabía que si me atrapaban no habría vuelta atrás. No sabía qué harían conmigo, pero el miedo me paralizaba. Aún así, no podía seguir allí. Cuando escuché el camión llegar, supe que era el momento. Salí sigilosamente, ocultándome en las sombras. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. Esa frase me dejó la cabeza patinando. Por primera vez me cuestioné si todo lo que estaba viviendo valía la pena. Pero lo que pasó después fue aún peor. Una noche me levanté al baño y, al pasar por el pasillo, escuché sollozos. Me detuve. Provenían de una de las habitaciones. El convento era silencioso por las noches. Nadie hablaba, nadie se movía sin permiso. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo rápido. Era Isabela. Estaba en el suelo, abrazándose a sí misma, con los ojos llenos de miedo. Isabela, susurré, pero en cuanto me vio, se puso de pie como si la hubieran descubierto robando. No deberías estar aquí, dijo temblando. Su miedo me asustó más que la escena en sí. ¿Qué pasa? Insistí.
Ella dudó. Se mordió los labios y miró a los lados antes de susurrar. Nos están vigilando. Mi piel se erizó. ¿Quién? Las madres superiores. Ellas castigan a las que dudan. No supe qué responder. Pensé que tal vez estaba exagerando, que el encierro le estaba afectando, pero en el fondo sentí que decía la verdad. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, con 1000 preguntas en la cabeza. ¿Qué quería decir con castigan? ¿Hasta dónde llegaba su control? Al día siguiente intenté hablar con otra de las chicas, pero su reacción fue la misma. Miedo. Nadie se atrevía a decir mucho. Solo me advertían con la mirada que me mantuviera en silencio. Pero yo ya no podía callar. Mi decisión de irme se hizo más fuerte. Sabía que no podía simplemente salir por la puerta. Todo estaba estructurado para que no quisiéramos salir. Nos hacían sentir que allá afuera nos perderíamos, que el mundo era peligroso. Pero ahora entendía que el peligro estaba dentro. Entonces empecé a planear mi salida. Sabía que cada semana llegaban proveedores con víveres. Ese era el único momento en que las puertas se abrían. Solo tenía una oportunidad. Esa noche empaqué lo poco que tenía. Sabía que si me atrapaban no habría vuelta atrás. No sabía qué harían conmigo, pero el miedo me paralizaba. Aún así, no podía seguir allí. Cuando escuché el camión llegar, supe que era el momento. Salí sigilosamente, ocultándome en las sombras. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. Di un paso fuera y sentí una mano en mi hombro. Me congelé. ¿A dónde crees que vas?, dijo una voz fría. Era una de las madres superiores. Mi respiración se cortó. Todo estaba perdido. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. La mano en mi hombro era firme, helada, como si quisiera absorber mi energía. Me giré lentamente y ahí estaba ella, la madre superiora, con su mirada fría clavada en la mía. ¿A dónde crees que vas? Su voz era pausada, como si quisiera alargar el momento, como si disfrutara el miedo que comenzaba a invadirme. Mi mente se nubló. No supe qué decir. ¿Le decía la verdad? ¿Qué quería irme? ¿Que me sentía atrapada? Number sabía que eso solo empeoraría las cosas. Yo necesitaba aire, balbuceé. Ella inclinó la cabeza y entrecerró los ojos, observándome con esa expresión inescrutable. ¿Aire a estas horas?, repitió con una leve sonrisa burlona. Sabes bien que no puedes salir sin permiso. Me tomó del brazo con fuerza y me jaló hacia adentro. Su agarre era firme, como si no quisiera darme ninguna oportunidad de resistirme. El convento, de día, parecía un lugar pacífico, casi santo. Pero de noche, con las sombras alargándose en los pasillos, era otra cosa. Me llevó por un pasillo que casi nunca usábamos. La luz de las velas titilaba en la pared de piedra y el eco de nuestros pasos resonaba en el suelo frío. Mi corazón latía con fuerza. Algo no estaba bien. Pasamos por una puerta de madera vieja, pesada, que rechinó al abrirse. Dentro, la escena me dejó sin aliento. Era una habitación pequeña, con una única vela iluminando el centro. Las paredes estaban desnudas, sin imágenes de santos ni crucifijos, solo piedra fría, y ahí, en medio de la penumbra, estaba Isabela. Estaba de rodillas, con las manos entrelazadas y la cabeza gacha. Sus hombros temblaban. Las que intentan huir, susurró la madre superiora, deben aprender a obedecer. Mi estómago se hizo un nudo. Isabela levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Había algo en su mirada, algo que me heló la sangre. Miedo puro. La madre superiora me empujó al interior y cerró la puerta con un golpe seco. Aquí tendrás tiempo para reflexionar. Escuché el sonido del pestillo asegurándose del otro lado. Mi respiración era agitada. ¿Qué significaba eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué iban a hacerme? Isabela sollozó. No vas a salir tan fácil, murmuró con la voz rota. Me acerqué a ella. Sus muñecas tenían marcas rojas como si la hubieran sujetado con fuerza. ¿Qué nos van a hacer?,
Pregunté con el corazón acelerado. Ella tragó saliva, como si le costara hablar. Nos van a quebrar, mis piernas flaquearon, las horas pasaron, o días, no lo sé. Perdí la noción del tiempo en esa celda oscura. Nos daban apenas un poco de agua y pan duro. Nos hacían rezar hasta que nos dolían las rodillas. Nos decían que solo la sumisión nos haría dignas. Cada día, la Madre Superiora entraba y nos hacía preguntas. ¿Sigues dudando de tu fe? Yo no respondía. Dios solo salva a las que obedecen. Nos obligaban a confesar pecados que no habíamos cometido. Y cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esas palabras una y otra vez. Pero algo dentro de mí se resistía. No iba a dejar que me quebraran, no así, no como a Isabela. Ella ya no hablaba, ya no respondía cuando le hablaba. Su mirada estaba vacía, como si ya no estuviera ahí. Esa noche, cuando el convento dormía, busqué desesperadamente una salida, y fue cuando la vi. En la esquina de la habitación, una grieta en la pared, apenas perceptible, pero ahí estaba, mi única oportunidad. Me acerqué y pasé los dedos por la piedra. Estaba suelta. Isabela, susurré, ¿podemos salir de aquí? Ella no respondió. Le toqué el brazo. Nada. Isabela, escúchame. Sus ojos se movieron lentamente hacia mí, pero no dijeron nada. Algo dentro de mí se rompió. No podía dejar que esto me pasara. No podía convertirme en una sombra. Esa noche decidí que escaparía. No importaba lo que tuviera que hacer. No importaba el riesgo. Pero lo que no sabía era que alguien más estaba escuchando. Alguien que no debía enterarse. Y eso lo cambió todo. El silencio era denso, como si el aire mismo estuviera cargado de algo oscuro, algo que no podía ver, pero que sentía clavándose en mi piel. La grieta en la pared era mi única salida, mi única esperanza, pero había un problema. No estaba sola. Isabela seguía sentada en el suelo con la mirada perdida. Apenas reaccionaba a mi voz, como si estuviera atrapada en algún lugar lejano dentro de su propia mente. Isabela, susurré con urgencia, tenemos que irnos. Nada. Me arrodillé a su lado y la tomé por los hombros. Isabela, escúchame, no podemos quedarnos aquí. Sus ojos se movieron lentamente hacia mí, vacíos, como si no me reconociera. No podía dejarla ahí. Con cuidado la tomé por los brazos y traté de levantarla. Era liviana, demasiado liviana, como si se hubiera ido consumiendo poco a poco. La grieta en la pared no era grande, pero con un poco de esfuerzo, tal vez podríamos abrirla más. Empecé a arrancar pedazos de piedra con las manos desnudas. Cada movimiento hacía que el polvo se levantara y mi corazón latía con fuerza. Si alguien nos escuchaba, estábamos perdidas. Pero entonces, un sonido, un crujido. Me congelé. La puerta. Alguien estaba ahí. Me giré lentamente, el miedo paralizándome. Y ahí estaba ella, la Madre Superiora. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos estaban llenos de algo que me hizo estremecer. ¿Crees que puedes escapar, María? Mi respiración era agitada. No pertenezco a este lugar. Su sonrisa fue lenta, casi divertida. Eso ya no te corresponde decidirlo. Dio un paso hacia mí y yo retrocedí instintivamente, sintiendo la pared fría contra mi espalda. ¿Sabes qué hacen con las que intentan huir? Su voz era un susurro venenoso. Les recordamos su propósito. Chasqueó los dedos. 2 monjas aparecieron detrás de ella. Sus rostros eran inexpresivos, casi vacíos, como si fueran sombras de lo que alguna vez fueron. Dieron un paso adelante. Yo reaccioné demasiado tarde. Me sujetaron con fuerza, una a cada lado. ¡No! Me retorcí. Traté de zafarme, pero sus manos eran como garras. La Madre Superiora se inclinó hacia mí. Te hemos dado todo, María. Un hogar, una vida. ¿Y así nos pagas? Su mano se alzó y, antes de que pudiera reaccionar, una bofetada ardiente impactó contra mi mejilla. El dolor fue inmediato, un latigazo que recorrió mi rostro y me dejó aturdida. Sentí la sangre subir a mi boca. La fe es sacrificio, susurró ella. Number No era fe.
Era sometimiento, y yo no iba a ser parte de esto. Un grito desgarrador llenó la habitación, pero no fue mío. Isabela había comenzado a temblar, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. Las monjas me soltaron un segundo, distraídas por el repentino ataque de Isabela. Fue mi oportunidad. No lo pensé. Corrí hacia la grieta, usé todas mis fuerzas para arrancar una piedra suelta y, con un movimiento rápido, la lancé contra una de las velas que iluminaban la habitación. El fuego se esparció en segundos. El pánico fue inmediato. La Madre Superiora gritó órdenes, las monjas se dispersaron. Aproveché el caos. Corrí hacia Isabela, la tomé de la mano y tiré de ella con toda la fuerza que me quedaba. Vamos. Ella apenas reaccionó, pero la jalé sin soltarla. La grieta era pequeña, pero ahora, con la pared debilitada, empujé con todo mi cuerpo. Las piedras cedieron, una corriente de aire fresco entró, la primera bocanada de libertad. Me arrastré por el agujero, jalando a Isabela conmigo. Detrás de nosotras, los gritos aumentaban. Corrimos. No sé cómo, pero corrimos. Mis pies descalzos golpeaban la tierra fría. El convento se alzaba detrás, las llamas comenzando a devorarlo. Isabela tropezó, pero la sostuve. No pares. El bosque nos rodeó, la oscuridad nos cubrió. No miré atrás. No hasta que estuve segura de que estábamos lejos. Me desplomé en el suelo, jadeando. Isabela cayó a mi lado, sus ojos mirando el cielo, sin decir una palabra. La había sacado de ahí, nos habíamos ido, pero ¿realmente éramos libres? Porque mientras escuchaba el crujir de las llamas a lo lejos, sentí algo en mi interior, algo que me decía que esto aún no había terminado. El bosque nos envolvía en su manto de sombras. Cada sonido, cada crujido de las hojas bajo nuestros pies se sentía como un eco de lo que acabábamos de dejar atrás. El convento, las llamas, la Madre Superiora, todo lo que había conocido durante años ahora quedaba atrás, consumido por el fuego y el silencio de la noche. Pero el miedo no se iba. Isabela apenas podía caminar. Su respiración era errática, sus pasos inestables. La sujetaba con fuerza, guiándola, pero en el fondo sabía que ella estaba rota. No era la misma chica que había conocido cuando llegué al convento. Algo dentro de ella se había apagado. Solo un poco más, le dije, aunque no sabía exactamente a dónde íbamos. Mi única meta era alejarnos lo más posible. El frío era cada vez más intenso. Mi túnica estaba rasgada y cubierta de tierra. Isabela temblaba, su cuerpo frágil resistiendo apenas. «Nos van a encontrar», murmuró con la voz quebrada. No quería pensar en eso, pero tenía razón. Si la Madre Superiora sobrevivía, si alguien en el convento lograba salir antes de que el fuego lo consumiera todo, nos buscarían, porque nosotras no éramos simples fugitivas. Nosotras sabíamos demasiado, y si algo aprendí en el convento, es que los secretos no pueden salir de ahí. Apreté los dientes y seguimos caminando. Después de lo que parecieron horas, la espesura del bosque comenzó a despejarse. A lo lejos, unas luces titilaban. Un camino. «Mira, Isabela, estamos cerca». Pero ella no reaccionó. La miré y vi que sus ojos estaban perdidos en la nada. Isabela no me contestó. Su cuerpo cayó de golpe. No. Me arrodillé junto a ella. Su piel estaba helada, sus labios pálidos. No podía perderla ahora, no después de todo. La sacudí con suavidad. «Isabela, por favor». Unos faros iluminaron la carretera. Me giré de inmediato. Era una camioneta. Corrí hacia la orilla del camino y levanté los brazos. «Por favor, ayúdenos». El vehículo se detuvo a pocos metros. Un hombre bajó. «¿Qué les pasó?» No tenía tiempo para explicaciones. «Necesita ayuda». El hombre miró a Isabela y su expresión cambió. «Súbanla». No lo pensé 2 veces. Subimos a la parte trasera de la camioneta. El hombre no hizo preguntas, solo condujo. El camino se sentía eterno. No sabía si estábamos seguras o si simplemente habíamos caído en otro peligro. Pero en ese momento, la única prioridad era que Isabela siguiera respirando. Cuando llegamos al pueblo, nos llevaron a un pequeño hospital,
Una enfermera nos recibió con la misma expresión de duda y curiosidad que todos los demás. 2 chicas vestidas con túnicas rasgadas, descalzas, cubiertas de hollín y tierra. Nos sentaron en una sala mientras revisaban a Isabela. Yo solo podía esperar. El reloj en la pared parecía moverse más lento de lo normal. Cada minuto que pasaba, una sola pregunta me atormentaba. ¿Qué pasaría después? Porque una cosa era escapar, pero otra muy diferente era vivir con lo que sabíamos. Y algo dentro de mí me decía que la Madre Superiora no dejaría que nos fuéramos tan fácil. Las horas en ese hospital fueron una eternidad. No sabía si Isabela iba a despertar, no sabía si alguien nos estaba buscando. Solo podía quedarme ahí, sentada en una silla de plástico fría, con la túnica sucia y las manos temblorosas. De vez en cuando, alguna enfermera pasaba y me miraba con curiosidad. Nadie hacía preguntas, pero podía sentir sus miradas sobre mí. Sabían que algo no estaba bien. Yo también lo sabía. Entonces, después de lo que parecieron siglos, la puerta se abrió y un doctor salió. Tu amiga está estable, solo necesita descansar. Cerré los ojos, sintiendo cómo la tensión en mi pecho aflojaba solo un poco. Puedo verla. El doctor dudó, pero al final asintió. Entré a la habitación y ahí estaba ella, pálida, débil, pero viva. Me acerqué y tomé su mano con suavidad. Lo logramos, susurré. Sus ojos se abrieron lentamente. Me miró con una mezcla de alivio y miedo. María, nos van a encontrar. Quise decirle que no, que todo estaba bien, pero no podía mentirle, porque en el fondo yo también lo sentía. No podíamos quedarnos ahí, no podíamos simplemente seguir con nuestras vidas como si nada hubiera pasado. El convento no era solo un lugar, era una institución, una red de poder, de secretos, de cosas que nunca debieron salir a la luz, y nosotras sabíamos demasiado. Esa noche no dormí, pensé en lo que habíamos dejado atrás, en el fuego, en la Madre Superiora, en los pasillos oscuros del convento que habían sido mi hogar por tantos años. Pensé en todo lo que había perdido, pero también en lo que había ganado, mi libertad, nuestra libertad. Por la mañana tomé una decisión. Tenemos que irnos, le dije a Isabela. Ella me miró con miedo, pero asintió. Nos dieron ropa limpia y algo de comida. Un enfermero, un hombre mayor con expresión amable, nos dio algo de dinero y nos llevó en su auto hasta la estación de autobuses. No sé qué están huyendo, pero lo que sea, no miren atrás, nos dijo antes de dejarnos ahí. No miré atrás. Compramos boletos para el primer autobús que saliera. No importaba el destino, solo queríamos alejarnos. Cuando el motor rugió y el autobús comenzó a moverse, sentí que por fin podía respirar. Miré a Isabela. Ella me miró a mí, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No sabíamos qué nos esperaba. No sabíamos si alguna vez podríamos contar la verdad, pero lo que sí sabíamos era que, por primera vez en nuestras vidas, éramos realmente libres. Si esta historia te llegó al corazón, considera suscribirte y compartirla con alguien que pueda necesitar escucharla. Suscríbete al canal para ver más historias como esta. Hasta la próxima.